La cena en la casa de los Mendoza siempre olía a romero y a madera de cedro. Adrián, con su suéter de punto azul y su sonrisa de comercial de seguros, cortaba el asado con una precisión quirúrgica que Elías, de 17 años, siempre había admirado. El truco está en seguir la veta, hijo, decía Adrián, guiñándole un ojo. Si fuerzas el cuchillo, destrozas la carne. Tienes que dejar que el acero haga el trabajo. Elías ascendió, pero su mirada se desvió hacia las manos de su padre. Estaban rojas, casi en carne viva alrededor de los nudillos. No era el frío del invierno, era el rastro del cepillo de cerdas duras y el jabón de mecánico que Adrián usaba obsesivamente cada vez que bajaba del sótano. ¿Mucho trabajo en el taller, papá?, preguntó Elías, intentando que su voz sonara casual. Proyectos, Elías. Siempre hay algo que arreglar en este mundo, respondió Adrián, volviendo a su plato con una calma imperturbable. Esa noche, el silencio de la casa fue roto por un sonido rítmico. SHHH, SHHH, SHHH. Elías se asomó por la ventana de su habitación. En el jardín, bajo la luz mortecina de un farol, vio la silueta de su padre junto a la camioneta. Adrián no estaba lavando el barro de las ruedas, estaba restregando el interior de la caja de carga con lejía pura. El vapor blanco subía hacia el cielo nocturno como un fantasma químico. A la mañana siguiente, mientras su madre estaba en el supermercado y Adrián hacía recados, Elías entró en el dormitorio principal. No buscaba dinero, buscaba una explicación. Al mover la chaqueta de casa de su padre, sintió un bulto extraño en el forro. Metió los dedos por una pequeña abertura en la costura y extrajo una llave de latón vieja, atada a un cordón manchado de algo que olía a hierro viejo. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Elías cayó al sótano. El taller de carpintería de su padre era un lugar de orden militar. Sierras alineadas, formas afiladas, el olor dulce del aserrín. Pero detrás del estante de las barnices, Elías notó una irregularidad en el panel de madera. Introduzca la llave en una ranura casi invisible. Un clic seco resonó en el sótano como un disparo. El panel se deslizó, revelando un nicho oscuro. No había cadáveres, ni armas. Había algo más perturbador por su sencillez, una caja de zapatos de una tienda local. Elías la abrió con manos temblorosas. Dentro, descansaban 3 objetos: un reloj de pulsera de plástico con dibujos de astronautas, la correa cortada limpiamente, un pasador de pelo con forma de mariposa, todavía con un par de cabellos rubios enredados, una cartera de cuero desgastada que contenía la identificación de un hombre que, según los carteles en el pueblo, llevaba desaparecido 3 semanas. ¿Te gusta lo que encontraste, hijo?, la voz de Adrián vino desde las escaleras. No sonaba enfadada, sonaba decepcionada, como un maestro que pilla a su mejor alumno haciendo trampa en un examen. Adrián estaba allí, apoyado en el marco de la puerta, bloqueando la única salida del sótano. Adrián no se movió. No hubo gritos, ni amenazas, ni ese estallido de violencia que Elías había visto en tantas películas de terror. Lo que había era algo mucho más aterrador, una normalidad absoluta. Su padre bajó los últimos 3 escalones con la parsimonia de quien va a revisar una gotera, sus zapatos de cuero resonando en el cemento frío del sótano. Cierra la caja, Elías. Con cuidado. Las cosas importantes merecen respeto, dijo Adrián, señalando el nicho con un gesto suave de la mano. Elias obedeció mecanicamente. Sus dedos, entumecidos por el pánico, dejaron caer la tapa de cartón. El sonido del reloj de astronauta golpeando el fondo de la caja le pareció el eco de una tumba cerrándose. Papá, este es el reloj del hijo del señor Vargas, susurró Elías, con la voz quebrada. El niño que desapareció en el parque. ¿Qué hace esto aquí? Adrián se acercó hasta quedar a escasos centímetros. El olor a lejía ya menta de su aliento envolvió a su hijo. Le puso una mano en el hombro, un gesto que siempre había sido de consuelo y que ahora se sentía como una cadena de hierro. El mundo es una máquina biológica, Elías. Producer de secos. Personas que no aportan, que ensucian la estructura, que son impurezas. Yo solo soy un operario de mantenimiento. Alguien tiene que sacar la basura para que personas como tú y tu madre puedan dormir tranquilas. Son personas, no basura. Elías intentó zafarse, pero el agarre de Adrián se intensificó. Los nudillos rojos de su padre brillaron bajo la luz fluorescente del taller. No me mires así. ¿Acaso te ha faltado algo alguna vez? ¿Tu escuela, tu ropa, ese asado que tanto te gustó anoche? Todo eso se mantiene porque yo mantengo el equilibrio.
El miedo que hay afuera es lo que nos mantiene unidos aquí adentro. Adrián caminó hacia su banco de trabajo y tomó un formulario de carpintero. Lo deslizó suavemente por la yema de su pulgar, comprobando el filo. Ahora tienes un problema, hijo. Ya no eres un niño que juega en el jardín. Ahora eres un hombre que posee la verdad. Y la verdad tiene un precio, el silencio. O la complicidad. El mundo es una máquina biológica, Elías. Producer de Secos. Personas que no aportan, que ensucian la estructura, que son impurezas. Yo solo soy un operario de mantenimiento. Alguien tiene que sacar la basura para que personas como tú y tu madre puedan dormir tranquilas. Son personas, no basura. Elías intentó zafarse, pero el agarre de Adrián se intensificó. Los nudillos rojos de su padre brillaron bajo la luz fluorescente del taller. No me mires así. ¿Acaso te ha faltado algo alguna vez? ¿Tu escuela, tu ropa, ese asado que tanto te gustó anoche? Todo eso se mantiene porque yo mantengo el equilibrio. El miedo que hay afuera es lo que nos mantiene unidos aquí adentro. Adrián caminó hacia su banco de trabajo y tomó un formulario de carpintero. Lo deslizó suavemente por la yema de su pulgar, comprobando el filo. Ahora tienes un problema, hijo. Ya no eres un niño que juega en el jardín. Ahora eres un hombre que posee la verdad. Y la verdad tiene un precio, el silencio. O la complicidad. La cena transcurrió en un silencio sepulcral que solo Adrián parecía no notar. Él hablaba sobre la importancia de la disciplina, sobre cómo una buena estructura se mantiene en pie una casa, mientras servía la tarta de manzana con la misma precisión con la que antes cortaba el asado. Elías, frente a él, sintió que cada bocado de dulce era un puñado de arena en su garganta. Su madre reía, ajena a que el hombre que amaba tenía el rastro de la muerte bajo las uñas. Tienes que dormir bien, Elías. Mañana es un día importante, dijo su madre, dándole un beso en la frente. A las 10 en punto, la luz del pasillo se apagó. Elías se quedó sentado en la oscuridad de su cuarto, escuchando el tic-tac del reloj de pared, que ahora le grababa al reloj de astronauta escondido en el sótano. Entonces, la puerta de su habitación se abrió sin hacer ruido. La silueta de Adrián, recortada por la luz de la luna, se asomó. «Es hora, hijo», susurró. Bajaron al sótano. Adrián ya no vestía el suéter azul, llevaba un mono de trabajo gris y guantes de látex. Sobre la mesa de carpintería, donde antes hacían estantes juntos, ahora había una serie de fotografías extendidas. Eran fotos de personas del pueblo, el cartero, la dueña de la floristería, un chico del instituto. «No te asustes, Elías. Esto es solo observación», dijo Adrián, señalando la foto del chico del instituto. «Se llama Mateo. Es un matón, ¿verdad? Se mete con los débiles, rompe el orden. El mundo sería más limpio sin él». «Tú no eres Dios, papá», logró decir Elías, apretando los puños. «No, soy un jardinero. Y un jardinero arranca las malas hierbas antes de que asfixien a las flores. Mira esta carpeta». Adrián abrió un archivo donde guardaba recortes de las notas escolares de Elías, sus trofeos de fútbol y sus cartas de admisión a la universidad. El mensaje era implacable: «Tu éxito es el fruto de mis pecados. Si yo soy un monstruo, Elías, entonces tú eres mi obra maestra. Fuiste alimentado con el silencio de los que ya no están. Cada libro que compraste, cada viaje que hicimos, fue pagado con el orden que yo impuso». Adrián sacó una bolsa de deporte del armario. Estaba pesado. Se la entregó a Elías. «Esta noche vamos a hacer un ejercicio de confianza. Vamos a ir al bosque, al sector norte de la cantera vieja. Hay algo que necesita ser enterrado definitivamente. No vas a mirar dentro. Solo vas a ayudarme a cavar». «No voy a hacerlo», respondió Elías, dejando caer la bolsa al suelo. El sonido era sólido, denso. «Si no lo haces», dijo Adrián, acercándose hasta que sus rostros casi se tocaban, «tendré que asumir que no eres parte de esta familia. Y si no eres parte de la solución, Elías, te conviertes en parte del problema. ¿Vas a traicionar a tu propia sangre por gente que ni siquiera conoces?» Adrián le puso una pala en la mano. El metal estaba frío, el mango olía a tierra ya aceite. En los ojos de su padre, Elías no vio odio, vio una esperanza retorcida, el deseo de que su hijo fuera igual que él para no estar solo en su oscuridad. La camioneta se deslizó por el camino de tierra con las luces apagadas, confiando solo en el resplandor de una luna que parecía querer esconderse tras las copas de los pinos. El silencio en la cabina era denso, roto únicamente por el tintineo de las herramientas en la parte trasera.
Adrián conducía con una mano, mientras con la otra tamborileaba rítmicamente sobre el volante, como si estuviera siguiendo una melodía que solo él escuchaba. El silencio es una herramienta, Elías, dijo Adrián sin apartar la vista del camino. La gente cree que hablar los libera, pero solo los exponen. El silencio es lo que separa a los hombres de los animales. Llegaron a la cantera vieja, un tajo abierto en la tierra que parecía una herida sin cicatrizar. Adrián apagó el motor. El frío del bosque se filtra por las rendijas de las ventanas, trayendo consigo el olor a pino húmedo y tierra removida. «Toma la bolsa. Y la pala», ordenó Adrián, bajando el vehículo con una linterna de largo alcance. Elías bajó, sintiendo que sus piernas eran de plomo. La bolsa pesaba más de lo que recordaba, era una masa informe que golpeaba contra sus muslos mientras caminaban hacia una zona donde la maleza era más alta. Adrián se detuvo frente a un montículo de tierra fresca y señaló el suelo con el haz de luz. «Cava», dijo simplemente. Elías hundió la pala. El sonido del metal cortando la raíz y la tierra era ensordecedor en la quietud de la noche. Cada palada se sentía como una traición a sí mismo. Miraba de reojo a su padre, que permanecía de pie, vigilante, como un capataz supervisando una obra. «¿Por qué haces esto, papá?», jadeó Elías, deteniéndose para limpiarse el sudor que le escocía en los ojos. «¿Por qué quieres que yo sea parte de esto?». «Porque el amor es complicidad, hijo. No es solo darte besos antes de dormir o pagarte la universidad. El amor es saber que el otro ha hecho lo que nadie más se atreve a hacer por ti. Cuando termine de enterrar esto, ya no serás el hijo de Adrián. Serás Adrián. Y entonces, y solo entonces, estarás a salvar de este mundo hipócrita». Elías miró la bolsa. Un pensamiento oscuro cruzó su mente, ¿y si lo que estaba entrando era su propia inocencia? ¿Y si dentro de esa tela no había un cuerpo, sino las piezas rotas de su vida anterior? De repente, la linterna de Adrián se desvió hacia el camino. El motor de un coche se escuchaba a lo lejos. Unas luces blancas bloquean la copa de los árboles. «Al suelo», susurró Adrián, apagando la linterna y empujando a Elías hacia la fosa que acababa de cavar. Se quedaron allí, cuerpo a cuerpo en la tierra fría. Elías podía sentir el latido violento del corazón de su padre contra su espalda. En ese contacto físico, sintió algo que lo aterrorizó más que el crimen mismo. Adrián no tenía miedo. Estaba excitado. La adrenalina de la caza y el riesgo era lo que lo mantenía joven, lo que le daba ese brillo depredador en los ojos. «Si nos encuentran», susurró Adrián al oído de Elías, «tú eres quien tiene la pala. Tú eres quien está sobre el agujero. Piénsalo bien antes de decir una sola palabra». Las luces del coche pasaron de largo, perdiéndose en la carretera principal. El silencio volvió, pero algo se había roto definitivamente. Elías se dio cuenta de que su padre no solo lo estaba educando, lo estaba incriminando. Estaba construyendo una jaula donde la única salida era la lealtad absoluta hacia el monstruo. «Termina», dijo Adrián, levantándose y sacudiendo la tierra del mono de trabajo. «No tenemos toda la noche. Cubre la bolsa. Y asegúrese de que el suelo quede como si nunca hubiéramos estado aquí. Termina de cubrirlo», ordenó Adrián, poniéndose en pie y sacudiéndose el barro de las rodillas como quien termina una jornada de jardinería dominical. «No hay rastro de dejes. La naturaleza se encarga del resto, pero el primer paso siempre es nuestro». Elías terminó de palear la tierra, sintiendo cada gramo de peso en sus hilos. Al acabar, el montículo era indistinguible del suelo del bosque. Su padre lo observaba con una satisfacción casi religiosa, una mirada que Elías nunca había visto cuando sacaba buenas notas o ganaba un partido. Era una mirada de reconocimiento entre iguales. De regreso a la camioneta, el calor de la calefacción golpeó el rostro de Elías, pero el frío se había instalado en sus huesos para quedarse. Adrián condujo en silencio, silbando una melodía suave, hasta que se detuvo en un semáforo en rojo a las afueras del pueblo. «¿Quieres saber qué había en la bolsa, verdad?», preguntó Adrián, sin mirarlo. «¿Crees que acabas de enterrar a una persona? ¿Crees que tus manos están manchadas de sangre?». Elías no respondió. Tenía la mirada fija en sus propias manos, que temblaban violentamente sobre sus rodillas manchadas de barro. «Abre la guantera», dijo su padre. Elías obedeció con lentitud. Dentro, encontró una bolsa de plástico transparente. Contenía arena de construcción y un par de piedras pesadas. Nada más. El vacío que sintió Elías fue más aterrador que el horror anterior. Miró a su padre, confundido, con los ojos llenos de una rabia impotente. «Era una prueba, Elías», explicó Adrián,
y su voz recuperó ese tono didáctico y paternal que ahora le resultaba repulsivo. Quería saber si eras capaz de hacerlo. Quería saber si, cuando la presión fuera real y el miedo te apretara la garganta, elegirías a tu padre o a la moral que te enseñaron en los libros. Adrián aceleró cuando el semáforo cambió a verde. Y elegiste bien. Elegiste la pala. Elegiste el silencio. Elegiste a tu familia. Mañana, cuando veas a la policía patrullando el pueblo buscando a Mateo o a la bibliotecaria, recordarás esta noche. Y recordarás que, aunque la bolsa solo tuviera arena, tú estuviste dispuesto a enterrar un cuerpo por mí. Elías sintió que el mundo se inclinaba. La manipulación de Adrián era perfecta, no necesitaba que su hijo cometiera un crimen real para corromperlo, solo necesitaba que Elías aceptara la posibilidad de cometerlo. Ya no puedes juzgarme, hijo, continuó Adrián, estacionando la camioneta frente a su casa impecable, donde la luz del porche brillaba como una invitación al engaño. Porque ahora sabes de qué madera estás hecho. Eres de la mía. Entraron en la casa. Su madre dormía profundamente arriba, soñando con una vida que no existía. Adrián se sirvió un vaso de agua y se lo extendió a Elías con una sonrisa gélida. Ve a descansar. Mañana tenemos que limpiar la camioneta. Juntos. Elías tomó el vaso, pero no bebió. Miró el reflejo de su padre en el cristal de la ventana y, por un segundo, no supo cuál de los dos era el que lo observaba desde la oscuridad. La lección había terminado, pero el verdadero cautiverio acababa de empezar. Elías subió a su habitación, pero no se quitó la ropa manchada de barro. Se sentó en la orilla de la cama, mirando sus manos a la luz de la lámpara de noche. Ya no eran las manos de un estudiante, de un hijo, de un chico con futuro. Eran las manos de alguien que había aceptado la pala. El juego de la arena de Adrián había sido una jugada maestra. Al hacerle creer que enterró un cuerpo, su padre le había arrebatado la autoridad moral. Adrián no quería un cómplice para ocultar cadáveres, quería un cómplice para compartir la naturaleza del monstruo. No soy como él, susurró Elías, aunque las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. No soy como él. Pero el espejo le devolvía una imagen distorsionada. Elías bajó la mirada a sus zapatos sucios y recordó el olor a lejía. Su padre tenía razón en algo, el mundo era una máquina, y Adrián era el operario. Pero Elías se dio cuenta de que si la máquina funcionaba, era porque piezas como él se mantenían en su lugar por miedo. A las 4 de la mañana, cuando los ronquidos rítmicos de su padre se filtraban por la pared, Elías tomó una decisión. No era una decisión heroica, era una decisión de supervivencia espiritual. Bajó las escaleras descalzo, evitando cada tabla que crujía. El sótano estaba cerrado, pero Elías sabía dónde Adrián guardaba el duplicado de la llave de latón, dentro del viejo reloj de péndulo del salón, un objeto que nadie tocaba nunca. Con la llave en la mano, volvió al más alto. El olor a serrín y desinfectante lo toca como una bofetada física. Abra el compartimento oculto detrás del estante de barnices. La caja de zapatos seguía allí. Elías sacó el teléfono móvil con la pantalla rota del hombre desaparecido. Lo conectó a un cargador que tenía para sus propios proyectos de electrónica. Sus manos temblaban tanto que casi rompe el puerto de carga. Espera. 10%. 20%. Al encenderse, la pantalla mostró una foto de fondo, el hombre de la cartera junto a una mujer y un bebé, todos sonriendo en un parque. Elías sintió un golpe en el estómago. Ese hombre no era basura ni una impureza. Era alguien que alguien más estaba esperando en casa. De repente, una sombra se proyectó sobre la mesa de trabajo. Elías no necesitó girarse para saber quién era. El olor a menta y metal lo precedía. Te dije que descansaras, Elías. La voz de Adrián era suave, casi musical, pero cargada de una amenaza eléctrica. Veo que todavía tienes curiosidad por los desechos de otros. Adrián entró en el círculo de luz de la lámpara del taller. Llevaba una taza de café en una mano, y en la otra, un trapo blanco impecable. ¿Sabes qué pasa cuando una pieza de la máquina empieza a vibrar fuera de ritmo? Preguntó Adrián, dejando la taza sobre el banco de madera. Empieza a desgastar a los demás. Empieza a poner en riesgo la estructura completa. Adrián se acercó al teléfono encendido y lo miró con un asco genuino, como si fuera un insecto rastrero. Ese hombre que ves ahí era un apostador que dejó a su familia en la ruina. Yo le di un final ordenado. Le ahorré años de miseria a esa mujer y a ese niño. ¿De verdad vas a elegir a un extraño sobre tu propio padre? No estoy eligiendo a un extraño, papá, dijo Elías, levantando la vista con una chispa de rebelión en los ojos. Estoy eligiendo no ser tú.
Adrián suspiró, un sonido largo y cansado. Dejó el trapo sobre la mesa y se cruzó de brazos. Me duele escucharte decir eso. Pero el amor de un padre es infinito, Elías. Incluso cuando el hijo es un malagradecido. Mañana, después de que limpies la camioneta, vamos a dar un paseo de verdad. Sin bolsas de arena. Adrián apagó la luz del taller de un manotazo, dejando a Elías en una oscuridad total que olía a café frío y a un futuro que ya no le pertenece. El amanecer llegó con una luz grisácea y fría que se filtraba por las pequeñas ventanas del sótano, dibujando rectángulos de polvo flotante sobre el banco de carpintería. Adrián no se había movido de la puerta. Su silueta recortada parecía una estatua de granito, imperturbable y eterna. Sube a desayunar, hijo, dijo Adrián, y su voz recuperó ese tono aterradoramente jovial. Tu madre ha hecho tortitas. No querrás que sospeche que algo va mal en su familia perfecta, ¿verdad? Elías subió las escaleras con el teléfono del desaparecido escondido en el resorte de su pantalón, sintiendo el metal frío contra su piel como una brasa ardiendo. En la cocina, el contraste era insoportable, el sol brillaba sobre el mantel de cuadros, su madre tarareaba una canción de la radio y el café humeaba en las tazas. Adrián entró poco después, le dio un beso en la mejilla a su esposa y se sentó a la cabecera de la mesa. Elías y yo vamos a terminar de arreglar la valla del jardín trasero hoy, comentó Adrián, pellizcando un trozo de fruta. Y luego, quizás demos un paseo por el pueblo. Hay que comprar unos suministros y hacer un par de visitas. Elías entendió el mensaje, visitas. Su padre lo estaba llevando al límite, obligándolo a ser testigo presencial de su mantenimiento. Era una invitación al abismo. Después del desayuno, mientras Adrián buscaba las herramientas en el garaje, Elías se encerró en el baño. Con manos temblorosas, desbloqueó el teléfono del desaparecido. No había señal en el sótano, pero aquí arriba, el aparato cobró vida con una ráfaga de notificaciones. 34 llamadas perdidas, 112 mensajes. ¿Dónde estás? Papá, vuelve, por favor, contesta. Elías sintió que el aire se le escapaba. Cada mensaje era un clavo en el ataque de la mentira de su padre. Buscó el contacto de la policía, pero antes de que pudiera marcar, la puerta del baño se sacudió con un golpe seco. Elías, la camioneta está lista. La voz de Adrián estaba justo al otro lado de la madera, baja y gélida. No me hagas esperarte. El tiempo es lo único que no podemos limpiar. Elías guardó el teléfono y salió. Adrián lo esperaba con las llaves en la mano. Ya no había rastro del padre amoroso, solo quedaba el operario. Subieron a la camioneta y condujeron hacia el centro del pueblo. Adrián se detuvo frente a la biblioteca municipal. Allí, en la entrada, un pequeño altar de flores y velas rodeaba la foto de la biblioteca desaparecida. Elías vio a una mujer llorando mientras colocaba una nota entre los ramos. Mira eso, Elías, susurró Adrián, señalando el altar. Creen que la tragedia es el fin. No entienden que el sacrificio de unos pocos mantiene la paz de los muchos. Ella era un caos andante, una mujer rota que contagiaba su miseria. Yo le di paz. Y le di a este pueblo un motivo para unirse en la oración. ¿No es eso hermoso? Eres un monstruo, dijo Elías, apretando el teléfono en su bolsillo hasta que le dolieron los dedos. Soy el espejo de este pueblo, hijo. Todos quieren calles limpias, pero nadie quiere ver la escoba. Adrián puso la mano sobre el volante y miró a su hijo con una intensidad depredadora. Ahora, saca ese teléfono que robaste de mi sótano y dámelo. Elías se quedó helado. Su padre lo sabía todo. Lo había dejado jugar solo para ver hasta dónde llegaba su traición. Adrián extendió la palma de la mano, esperando el dispositivo, mientras su otra mano cerraba los seguros electrónicos de las puertas de la camioneta. Adrián guardó la compostura al instante, recuperando su máscara de vecino ejemplar. Guarda eso, siseó Adrián, y sonríe. Pero Elías no me escuchó. Abrí la puerta de la camioneta y bajó antes de que su padre pudiera reaccionar. No corras hacia el bosque, ni hacia su casa. Corrió hacia el oficial que bajaba del coche patrulla. «Oficial», gritó Elías, alzando el teléfono del desaparecido. «Tengo algo que pertenece a la investigación». Adrián quedó petrificado frente al volante. Por primera vez, el operario de mantenimiento vio cómo el sistema que él creía controlar se regresaba en su contra. No intenté huir, sabía que el juego había terminado. Miró a través del retrovisor como su hijo entregaba la prueba definitiva, rompiendo el pacto de sangre que los unía. El sacrificio de la verdad. Semanas después, la casa de los Mendoza estaba precintada con cinta amarilla.
Los vecinos ya no hablaban de Adrián como el pilar de la comunidad, sino como el carnicero del sótano. Elías y su madre se mudaron a otra ciudad, cargando con un apellido que pesaba como el plomo. La historia de Elías es una lección sobre la herencia moral. A menudo creemos que amar a alguien significa proteger sus secretos. Pero el amor verdadero no es cómplice de la oscuridad. Elías perdió a su padre, perdió su hogar y perdió su inocencia, pero salvó su alma. El video cierra con Elías sentado en un parque de una ciudad desconocida. Saca de su mochila un nuevo juego de herramientas de carpintería. Toma un trozo de madera y empieza a tallar, pero esta vez no sigue la veta con la frialdad de su padre. Crea algo nuevo, algo imperfecto pero real. La cámara se aleja mientras escuchamos su voz en off. Mi padre decía que el mundo es una máquina que produce desechos. Se equivocaba. El mundo es un jardín que necesita cuidado, no limpieza. Y a veces, para que las flores crezcan, tienes que ser tú quien arranque la raíz que más amas. Elías termina su talla, una pequeña mariposa de madera, similar al pasador de pelo que encontró en el sótano, pero esta vez vuela libre. El sol se pone sobre la nueva ciudad, y por primera vez en su vida, Elías no tiene miedo de lo que hay en la oscuridad, porque sabe que él es el guardián de su propia luz.